Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Estamos con la presencia del abogado Juan Chávez Atocha, con quien que es dirigente de los sectores populares, y vamos a hablar de la matanza del 2 y 3 de junio de 3 de junio, nada más. Adelante, bienvenido. Los micrófonos de frente a frente están abiertos para usted. Bien, gracias por el espacio que se me ha concedido para hablar sobre un tema de carácter histórico muy importante y trascendente, dirigido fundamentalmente hacia la juventud que conozca de los hechos históricos que ha vivido nuestro país, nuestro pueblo, y fundamentalmente un componente muy importante. En esa época el movimiento estudiantil jugó un papel preponderante en la protesta que surgió en estos días sangrientos del 2 y 3 de junio de 1900. ¿Quién estaba de presidente en ese entonces? Ya, en ese entonces, en los acontecimientos, estaba de presidente Camilo Ponce Enríquez. Pero es necesario saber y conocer que hubieron algunos antecedentes por el cual se desarrollaron toda esta situación y esta masacre, una de las segundas masacres que hubo en Guayaquil a más del 15 de noviembre de 1920. Claro. ¿Qué año sería el 2 y 3 de junio? De 1959. 1959 ya. Sí. Uno de los antecedentes es de que entre el 56 y el 60 había en la historia internacional el contexto de la famosa Guerra Fría, claro, entre el sistema bipolar que existía entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. En ese entonces. En ese entonces, ¿no? Entonces, con este contexto histórico a nivel de los pueblos, se desarrollaba una lucha por los procesos de liberación nacional, los procesos de reivindicación de cada uno de los pueblos, fundamentalmente en América Latina, en Asia y África, que pedían su independencia de los procesos monopólicos internacionales e imperialistas. Entonces, todo ese contexto, a más de que en el año 1959, el 1 de enero, surgió la Revolución Cubana. Claro, era el momento preciso. Era un momento contexto, cuando se lo votó a Batista. Así fue. Y en ese contexto, en los pueblos latinoamericanos luchaban por algunos regímenes dictatoriales que estaban sacudiendo a nuestros pueblos. Es necesario también, a más de ese contexto, que a nivel nacional se daba la tercera administración del gobierno de Velasco Ibarra, por el cual él subió al poder el 1 de septiembre de 1952, donde nombra como ministro de gobierno al doctor Camilo Ponce Enríquez, que ya en 1944 había sido su canciller. El gobierno de Camilo Ponce Enríquez surge entre el año 1956 al 1960. Prácticamente fue una imposición del gobierno de Velasco Ibarra. En ese entonces hubieron unas elecciones prácticamente fraudulentas. Por los sectores democráticos encabezaba una lista el doctor Raúl Clemente Huerta, y la otra lista era la que apoyaba el doctor José María Velasco Ibarra, que era Camilo Ponce. Ahora, parece mentira, pero en este país casi siempre ha habido elecciones fraudulentas desde el comienzo de la República, porque siempre ha habido esta clase de problemas. Así es. Los sectores dominantes han tratado de apoderarse del poder. Han tratado a través de los organismos electorales manejarlos a su antojo, ¿no? Parece que a veces la historia como que se repite. Como que se volviera a repetir. Bien, la presencia de Velasco Ibarra en ese entonces era evidente. Prácticamente todo lo manejaron ellos, y las fuerzas democráticas que estaban pues encabezadas por el doctor Huerta, y además había otra lista más encabezada por el doctor José Ricardo Chiriboga Villagómez, que era un sector disidente liberalismo. Cabe anotar que en ese proceso electoral se unieron liberales, se unieron sectores democráticos, progresistas, se unieron también sectores como el Partido Comunista, el Partido Todos se unieron ahí, un solo frente contra la candidatura de Velasco Ibarra. Claro. Bien, se hizo la maniobra y asume el poder el doctor Camilo Ponce Enríquez el 1 de septiembre del 56. Con fraude. Con fraude. En esas condiciones, pues, se desarrolla
ante la situación álgida que vivía el país ya en la administración, porque él administraba para la oligarquía y desarrollaba todo un conjunto de obras suntuarias que no favorecían en nada al pueblo en ese entonces. O sea, fue un tipo hubo bastante represión en ese entonces. Así era. Entonces, en el país a nivel nacional se desarrolló todo un conjunto de protestas en ciudades importantes del Ecuador. Camilo Ponce Enríquez asume el poder después de 64 años, vuelve el Partido Conservador al poder. Claro está que después el Camilo Ponce Enríquez deja el Partido Conservador y forma lo que se conoce ahora como el Partido Social Cristiano. Claro. Él es el presidente fundador del Partido Social Cristiano. El 21 de mayo del 69, frente a todas estas situaciones, el colegio Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, el 21 de mayo del 69, organiza una huelga. Una huelga porque el colegio estaba abandonado, los sectores... No había apoyo a la educación. Los sectores progresistas estaban abandonados, el pueblo fundamentalmente, todo estaba caro. Es por eso también que el 21 de mayo del 59 los estudiantes del colegio César Borja Lavalle de Guayaquil, era nocturno, exacto, se reúnen en asamblea a través de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la FESE, y un grupo de universitarios realizan una manifestación por el centro de Guayaquil. El 28 de mayo del 59 otra huelga se realiza en el colegio César Borja Lavalle, en protesta porque en Puerto Viejo se había suicidado el conscripto Pablo García después de haber recibido unos maltratos por el jefe de esa guarnición, que era el capitán Galo Quevedo. Eso provocó que el pueblo manabite en Puerto Viejo se levante y al capitán Galo Quevedo prácticamente lo cogen y es incinerado y arrastrado por las calles y lo asesinan prácticamente. Así es. Como protesta a toda esta serie de situaciones que se iban contra el pueblo fundamentalmente. Esto prácticamente se desbordó y el 2 de junio del 59 una decena de colegios de la ciudad de Guayaquil, entre ellos el César Borja Lavalle, salieron a las calles y hay un trabajo del historiador Jaime Galarza Zavala por el cual indica que en las calles Boyacá y 10 de agosto, exactamente donde estaba ubicado el antiguo diario El Telégrafo, se reunieron y desarrollaron toda una actividad de orden de protesta. Se concentraron en contra del gobierno. Es ahí donde uniformados al mando del ministro de Gobierno Carlos Bustamante Pérez, el ministro de Defensa Gustavo Díaz Delgado y el gobernador en ese entonces y otros funcionarios de la seguridad política, Francisco Adún, ordenan que den fuego a los estudiantes que habían sido concentrados precisamente en esas calles. Yo me acuerdo tanto que en esa época la revista Vistazo, que en esa época no era de los sectores dominantes, y sacaron una portada en la revista Vistazo donde sale la patria cogiendo a los estudiantes vicentinos en los brazos. Y se vendió como pan caliente porque fue una masacre que se hicieron a los estudiantes vicentinos. Entonces, el 3 de junio del 59, al día siguiente de esa agresión de carácter policial, los miembros de la policía fueron arrebatados por parte de los estudiantes los cadáveres que no dejaban prácticamente no los querían entregar. Y la masa estudiantil, el pueblo en general, cogió a los cuerpos de los caídos, alrededor de 20, y se los llevaron al Paraninfo de la casona universitaria. De ahí los velaron. La policía y la pesquisa, que en de ese entonces se llamaba así la policía política, entonces ellos de una u otra manera hicieron un trabajo de inteligencia y estaba ubicado en 9 de octubre y Esmeraldas. Y allí prácticamente asaltaron ese cuartel y lo quemaron. Fueron prácticamente quemados y
por poco algunos fueron hasta incinerados, algunos pesquisas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas del ambiente popular y de insurreccional que se dio de los estudiantes fue una respuesta a las políticas del gobierno socialcristiano de Camilo Ponce de ese entonces. Yo le quiero hacer una pregunta. Como usted decía anteriormente, la historia como que se repite en algunas ocasiones. Y mire que ahorita pero vemos que la juventud actualmente está totalmente un poco apagada, no sé qué pasa. Y ni las universidades sacan pronunciamientos cuando hay cuestiones que se puede hacer sobre la situación que está pasando en el país. ¿Por qué considera usted a qué se debe? Yo creo que las políticas por el cual se ha evidenciado, hay toda una serie de distracciones por el cual a los jóvenes no se los lleva realmente a que conozcan su historia. No la concientiza. No la concientiza en la lucha por sus derechos fundamentales, ¿no? Claro, ¿no? Recuerde que antes todo se consigue a base de esfuerzo, de lucha y de esfuerzo, ¿no? Lamentablemente nuestros jóvenes, el contexto en general por el cual ahora se los distrae fundamentalmente de su quehacer, en que conozca los antecedentes históricos, nuestra cultura, los grandes acontecimientos y avances tecnológicos están bien, pero que sean usados y bien usados para su desarrollo y bienestar. Ahora hemos visto también que, por ejemplo, en las materias que antes se daba, lógica, ética, mundo actual, la gente se preparaba y se hacía un análisis de cómo estaba el mundo. Y ahora en los colegios y escuelas han quitado hasta moral, cívica, y los jóvenes viven su vida y oyendo más la música del reggaetón y solo en eso pasa. Lamentablemente en las mallas curriculares, en nuestros programas de estudios universitarios, se ha dejado de lado precisamente todo este conjunto de asignaturas que hablan sobre humanidades modernas. Acuérdense que antes el pensum lo cambiaron totalmente. Totalmente está cambiado y no se estudia esa situación fundamental que los jóvenes y todos debemos saber y conocer. Claro, porque nos llama mucho la atención que, por ejemplo, actualmente la Universidad de Guayaquil puede haber cualquier clase de problema dentro del país, pero no hay un pronunciamiento como había antes, que los rectores, la FEGUE y hasta la FESE de los colegios secundarios respondían con manifiestos y, como usted decía, ahorita que andábamos hablando, salían a las calles a protestar. Yo me acuerdo de la época de Borja Lavalle, de Huancavilca, de la Guía de Abad y Vicente Rocafuerte, y hasta de Rita Lecumberri, que es el colegio de mujeres. Así es, incluso el César Borja Lavalle era un colegio combativo por el cual salía a exigir sus derechos de estos gobiernos que prácticamente los mantenían en el olvido y no atendían sus necesidades. Y una de ellas, recuerde pues, que fue la lucha también por el libre ingreso en la universidad, que fue el 29 de mayo. El 29 de mayo del 69. Todos estos hechos eran antecedentes. Son antecedentes históricos de los procesos por el cual nuestros pueblos exigen un mejor futuro. Yo me acuerdo tanto que en un desfile de un 9 de octubre, los estudiantes del César Borja Lavalle desfilaron en plenas calles, que era la calle 9 de octubre, la más popular, y cuando pasaron por la tribuna y estaba Velasco Ibarra, no le rindieron honores a la tribuna, sino que le rindieron honores al público que estaba ahí, y en el momento del escudo del Ecuador que estaba ahí, se abrió y sale la esfinge de Ernesto Che Guevara ahí, y enseguida ordenaron que sean apresados los estudiantes y querían hasta sancionarlos. Y llevando su ejemplo, hubo también en la inauguración del Estadio Modelo, en julio del 60, estuvo Camilo Ponce inaugurando el estadio, en donde hubo una rechifla contra Camilo Ponce. Ese es un hecho histórico por el cual pues hay que reivindicarlo, ¿no? Sí, pues entonces es necesario. Lo que pasa es que lamentablemente la gente no conoce la historia verdaderamente, y a veces hay personas que escriben, como decía nuestro amigo Juan Centurión, que ¿qué pasa? Que los historiadores son personas que están escribiendo a favor de los sectores dominantes. Entonces te hacen la historia de acuerdo a lo que les interesa a ellos. Por ejemplo, ahorita imagínense lo que quieren hacer. En plena asamblea quieren sacar el mural de Guayasamín porque dicen que ese mural ya no está de acuerdo a la época. No, totalmente. No tienen, o no reconocen el significado del mural de Guayasamín,
que es reconocido mundialmente. Así es, y además que ahí está todo el proceso de la historia que ha pasado a través del tiempo. Entonces, el actual gobierno y los asambleístas de ADN quieren poner un mural de acuerdo a la actualidad, me imagino que con el actual presidente. Claro, no, es totalmente equivocado, ¿no? Nosotros, como realmente las personas que queremos el progreso de nuestro pueblo, debemos reivindicar precisamente la historia auténtica de nuestro pueblo, no la historia de los personajes. Esa no es historia, no, pues, sino la historia de los pueblos es lo que debemos nosotros reivindicar. Y este hecho del 2 y el 3 de junio del 59 fue un hecho histórico que dio la posibilidad para que se abra nuevos criterios de carácter político, progresista, claro, y de derechos, como lo tenemos ahora en la Constitución, que quiere ser eliminada totalmente, ¿no? Ahora, para terminar, ¿cuál es su opinión referente a la venida de las bases extranjeras o norteamericanas a nuestro país? Eso es un atentado a nuestra soberanía. Creo que 100%, nosotros, ¿no? 100%. No se puede atentar viniendo fuerzas extrañas a pretender darnos clases de cómo debemos nosotros conducir nuestro país. Pero lo que pasa es que están preparando al pueblo, parece, porque como veo, no hay. Hoy día aparecieron 7 muertos por Bastión Popular y todos los días hay crímenes, asesinatos, robos, vacunas. No hay cambio. Entonces, como que están preparando al pueblo que como viene un referéndum, la gente diga, no, es necesario la presencia de tropas norteamericanas o extranjeras para combatir la delincuencia. Esa es una excusa. Miren, en Colombia hay 7 bases militares. 7 bases. Y miren lo que acaba de ocurrir con ese senador. Fuerzas extrañas al gobierno de Petro, ¿no? Es lo que pretenden desvirtuar y desautorizar a ese gobierno elegido democráticamente. Abogado, le agradecemos mucho y lo dejamos con las palabras finales y que no sea ni la primera ni la última vez que esté aquí con nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Gracias a ustedes por tratar estos temas. Creo que es importante para los seguidores de este gran espacio. Creo que eso nos va a ayudar en tener un criterio bastante amplio, progresista, alentador para todos esos tipos de procesos que hay que reivindicarnos a favor de nuestro pueblo. Gracias. Gracias también. Estuvo con nosotros el abogado Juan Chávez Atocha, dirigente de los sectores populares, tocando el tema matanzas del 2 y 3 de junio de 1959. Gracias y estaremos en nuestro espacio habitual el día jueves al mismo horario, 11:30 de la mañana, con más entrevistas y personajes de gran interés. Hasta mañana.